Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El título de la enseñanza es ¿Cómo respondes? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes? Y quiero que miremos juntos cómo unos estudiantes han respondido a las preguntas que les han hecho en sus exámenes en el colegio. Por ejemplo, en un examen de matemáticas, la instrucción en el examen era hallar X. ¿Qué creen que contestó el estudiante? Aquí está X, la hallé. Ok, alguien más en una pregunta también de matemáticas. La pregunta era, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, punto A, punto B, 2 centímetros. Ok, así respondió al examen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pasó el curso o lo perdió? Bueno, alguien más, la pregunta era, nombre los cuadriláteros. Rectángulo, rombo. Él nombró los cuadriláteros, les puso Bob, Sam, Harry, Kate. Pues los nombró, ¿no es cierto? Alguien en una pregunta, en un examen de filosofía, la pregunta era, la instrucción era, establezca una relación entre Sócrates y la filosofía. Y estableció una relación romántica entre ellos dos. Claramente su nota fue 0. Bueno, yo le hubiera dado una buena nota por creatividad seguramente, pero qué difícil que haya contestado así. Y finalmente, en un examen de música, la pregunta o la instrucción era, dibuje una negra y una blanca. ¿Qué creen que hizo? Es más, otra pregunta decía, si la blanca tiene 2 tiempos, ¿qué tiene la negra? La negra tiene tumbado. Muy bien, bueno, puede ser, uno puede contestar así su examen. Ahora, ¿pasaron o perdieron el curso? No lo sé, yo creo que perdieron el curso, muy seguramente, porque tu respuesta al examen determina tu curso en el colegio. Pero tu respuesta a la Biblia determina el curso de tu vida. ¿Sabías eso? Tu respuesta a la palabra de Dios, a la Biblia, determina el curso de tu vida. Podemos reírnos del examen, a mí me causa gracia. Es más, yo también soy profesor y yo pasaría a un estudiante así, le diría, tome nuevamente la prueba, venga mañana y cuénteme, pero me gustó su creatividad, me gustó su ingenio, me gustó su broma, pero con la vida y con la Biblia no podemos jugar. ¿Cómo respondemos a la Biblia? ¿Cómo espera Dios que tú respondas a la Biblia? ¿Con desinterés? ¿Con incredulidad? ¿Con pereza? ¿O con expectativa? ¿Con fe? ¿Con ansias? ¿Cómo vienes a este lugar a recibir la palabra de Dios? Quiero que te evalúes así esta mañana. Este parece haber sido el tema que ocupó la atención de uno de los autores de la Biblia. ¿Cómo respondemos a la palabra? El único escritor de la Biblia que no era de origen judío, de origen griego. ¿De quién estoy hablando? De Lucas. Muy bien, el autor del Evangelio según Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Lucas escribe al principio del Evangelio, versos 3 al 4 del capítulo 1, después de investigar todo, ¿cómo? Con esmero. ¿Cómo respondió Lucas a la palabra? Con esmero, estudiándola, escudriñándola, conociéndola. Con esmero desde el principio. Yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar, ¿cómo? Estar seguro. Tú respondes con seguridad a la palabra. Tú confías en la Biblia, en lo que Dios te ha prometido. Tú confías en cada una de las promesas de Dios, en las verdades de la Biblia. Él dice que podemos estar seguros, que Él escribe esto para que quien lee esté seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Lucas, de profesión, era médico, ¿verdad? Compañero de misiones del apóstol Pablo y amigo personal. Te puedo decir 3 cosas de Lucas, solo con leer esto. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Al leer las palabras de Lucas podemos conocer el corazón de Lucas. Al leer la palabra de Dios conocemos el corazón de nuestro Padre.
Puedo decirte que Lucas tiene la mente de un científico, la mano de un cirujano y el corazón de un pastor. Lucas tiene la mente de un científico. Dice, he investigado todo con esmero desde el principio. Lucas es un investigador, es un hombre de ciencia, es un hombre académico. Hoy en día y desde hace 40 años se habla de la investigación narrativa, un tipo de estudio en las ciencias humanas con todo el rigor científico, con toda la seriedad académica, con toda la validez y la veracidad para sus hallazgos. Investigación narrativa. Y lleva 40 años en auge. Hace 2000 años Lucas hizo una investigación narrativa. Habló con cada uno de los testigos presenciales de los hechos, de la venida, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Así que el Evangelio de Lucas y toda la palabra de Dios son confiables. Lucas tiene la mano de un cirujano. Dice, yo también decidí escribir un relato cuidadoso. ¿Con qué cuidado pone Lucas cada palabra, cada relato? ¿Con qué precisión nos cuenta cómo sucedieron las cosas? Es confiable la palabra de Dios. Pero sobre todo Lucas tiene el corazón de un pastor. Muy honorable Teófilo. Él le escribe, aún hay discrepancias si Teófilo es un amigo, un colaborador de él, o si más bien es una alegoría, una forma poética de decir los amados de Dios, refiriéndose a cada uno de nosotros. Cualquiera que sea el caso, Lucas tiene en mente a las personas que han de leer. Y Lucas, a diferencia de los demás escritores en la Biblia, presta una atención especial a las personas, a describir el contexto de las personas, de dónde venían, qué hacían, cómo era su vida. Y en particular, Lucas nos muestra a Jesús como ser humano, 100% Dios, pero 100% humano. Lucas tiene un corazón de pastor. Y es interesante que el objetivo de Lucas es que podamos estar seguros de la palabra. Y él decide iniciar su relato contándonos acerca de un hombre que no respondió con seguridad a la palabra. Un hombre que dudó de la palabra. ¿De quién estoy hablando? De el sacerdote Zacarías. Vamos a leer juntos. Lucas 1, versos 11 y 14. Zacarías. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció ¿qué? Un ángel del Señor. ¿Dónde estaba Zacarías? En el santuario, y se le apareció un ángel. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Amén. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. ¿De cuál Juan está hablando? Juan el Bautista, el anunciador de Jesús. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Hoy Dios viene a anunciarte gozo y alegría si confías en su palabra. Gozo y alegría para ti y para muchos. Sigue diciendo, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. ¿Qué respuesta frente a semejantes promesas tan lindas? ¿Qué respuesta da Zacarías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo responde Zacarías? Léelo conmigo. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Si yo soy muy anciano y mi esposa ya es de edad avanzada. ¿Tú ves fe en sus palabras? No. ¿Cómo puedo estar seguro? Fírmemelo acá. Un cupón que diga válido por un bebé. Reclámese con su esposa cuando regrese. Deme garantías. Está pidiendo garantías y está viendo sus circunstancias. Yo ya estoy viejo. Mi esposa no es quinceañera tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo creer? ¿Sabes? Dios decide tratar con el corazón de Zacarías. Dios decide tratar con la incredulidad. No sé tú cómo respondes a la Biblia. No sé si en ti hay incredulidad. Pero Dios es bueno y se las arregla para darnos fe. Lo único que Dios pide de nosotros es fe y sabes, esa fe la pone Él. Es un regalo que Él mismo nos da. Qué hermoso que es Dios. Quiero ponerte en contexto frente a este pasaje y quiero que entendamos más a profundidad la historia de Zacarías. Vamos a viajar juntos a meternos en la piel de Zacarías, a ponernos en sus zapatos. Estamos viviendo tiempos del rey Herodes. Roma, el imperio romano, domina todo el mundo conocido y ha puesto a gobernar en el pueblo de Israel, en Judea, a uno de los reyes más sangrientos, más sanguinarios de toda la historia, el rey Herodes el Grande.
Herodes, recordarás, fue quien ordenó un infanticidio a todos los niños de Israel. Increíble. Herodes era tan malo que cuando enfermó de muerte y sabía que iba a morir dentro de poco, mandó encarcelar a las personas más nobles, más notables de Israel, a los judíos más amados por las personas. Y dio la orden de que cuando él muriera, los ejecutaran para asegurarse de que habría un luto en Israel el día de su muerte. ¡Qué hombre tan malo! Esos tiempos son los que está viviendo Israel. Son los tiempos más difíciles para el pueblo. Y no solo, y no tanto, por el Imperio Romano, sino porque hace 400 años Dios no habla. Hace 400 años que el cielo guarda silencio. Desde el profeta Malaquías, el Señor no ha vuelto a hablar a su pueblo. Y eso hace que sean tiempos muy difíciles. Con todo, hay hombres y mujeres que se han mantenido fieles al Señor. Zacarías y Elizabeth son unos de ellos. Una pareja fiel, recta, delante de Dios, dice Lucas. Zacarías es uno de los cerca de 20,000 sacerdotes que hay en Israel para este momento. 20,000 sacerdotes, organizados desde los tiempos del rey David en 24 grupos, cada grupo de unas 900 personas. Estos sacerdotes hacen dos cosas. Durante el año predican y enseñan la palabra de Dios a su comunidad. A pesar de que Dios guardaba silencio, ellos seguían predicando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Lo otro que deben hacer los sacerdotes es 2 veces al año, por espacio de una semana, ir hasta Jerusalén, cada grupo, y oficiar en el templo. Ellos hacían un sorteo entre esos 900 para saber quién iba a ingresar al lugar santo, no al lugar santísimo porque solo el sumo sacerdote ingresaba allí, al lugar santo, a ofrecer una ofrenda de incienso. Hacían un sorteo entre ellos. Muchos sacerdotes nunca en su vida lograban ingresar al lugar santo. Y aquel sacerdote que fuera escogido para ingresar solo lo podía hacer una vez en la vida, para darle el turno y la oportunidad a otros. Zacarías sabe de esperar. Él lleva toda su vida esperando ingresar. Y sobre todo, lleva toda su vida esperando tener un bebé. Zacarías tiene cerca de 80 años y toda su vida ha querido ser papá. Se casó con Elizabeth, con la esposa de su juventud, esperando, anhelando formar una familia, tener un bebé en sus brazos, y nunca pudo ser así. Quizás llegó a dudar diciendo, ¿será que me casé con la mujer que no era y por eso es estéril? En ese contexto la esterilidad era sinónimo de vergüenza, era sinónimo de juicio de Dios, era sinónimo de que algo estaba muy mal en esa familia y ni siquiera podían tener hijos. Zacarías carga con ese dolor, esa vergüenza sobre sus hombros. Zacarías aún así se mantiene fiel a Dios. Esa semana le toca el turno, debe ir a servir en el templo, y lo que él no sabe es que Dios ha agendado una cita con él. Y Dios agendó contigo una cita esta mañana y se te va a aparecer a través de su palabra. Zacarías le cae el turno, es favorecido, así que ingresa al lugar santo a ofrecer incienso. El incienso representa las oraciones de los justos. Afuera del templo está el pueblo esperando ver que suba el incienso quemado, y ese olor representa las oraciones. Entonces el pueblo empezaba a orar y esperaban que Zacarías saliera para darles una bendición. Número 6, si no me equivoco. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Cuando Zacarías ingresa se aparece un ángel. Y esto es importante. Hace 400 años que Dios no habla. Hace 500 años que no aparecen ángeles en la tierra. Y hace 600 años que no hay milagros en medio del pueblo de Israel. Dios ha guardado silencio. Así que si aparece un ángel, Zacarías tiene miedo, y es natural, porque la Biblia registra hombres, mujeres que han muerto en la presencia de Dios por entrar a ofrecer una ofrenda, por estar tratando las cosas de Dios de manera indigna. Así que él tiene miedo, pero el ángel se le acerca, lo llama por su nombre y le dice, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tu oración y le promete un hijo, y no cualquier hijo, sino un profeta. Qué hermoso. Aún así Zacarías tiene inseguridad en su corazón. Quiero preguntarte algo. ¿Es posible ser cristiano y aún así tener inseguridad, tener incredulidad? ¿Es posible venir a la iglesia? ¿Es posible servir? ¿Es posible querer hacer las cosas bien y aún así en el fondo decir, ¿será cierto todo esto? ¿Será verdad la Biblia? ¿Será verdad que hay un cielo, que hay un infierno y que Jesús nos guarda de esto? ¿O se lo habrán inventado los hombres? ¿Será verdad que Dios me va a ayudar en este momento?
Algunos pueden tener fe en las cosas grandes, Dios nos llevará, Dios nos salvará, pero en las cosas pequeñas del día a día, Dios se interesa en mi trabajo, Dios me ayuda con mi problema, a Dios le importa que estoy pasando necesidades. No sé si hay incredulidad en tu corazón, pero esta mañana quiero preguntarte, ¿cómo respondes a la Biblia? Y quiero compartir contigo 4 formas, según el pasaje de Zacarías, 4 formas en las que nosotros podemos responder a la Biblia. Primero, les dije que hace 400 años Dios no habla. Mira las últimas palabras que Dios había dicho. Este es el último versículo del último capítulo del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Miren que les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres a sus hijos y del corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Lo último que Dios dijo fue: enviaré a Elías y haré volver el corazón de los padres a los hijos. Dios colgó el teléfono y 400 años después levantó la bocina y volvió a decir: ¿en qué íbamos? ¿Y qué palabras dice el Señor? Exactamente las mismas. Verso 17, será un hombre, esto es Lucas, será un hombre con el espíritu y el poder, ¿de quién? De Elías. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que tiene una perfecta unidad en su mensaje. En cada tema que la Biblia trata hay una unidad, hay una perfección. Te puedo garantizar, puedes confiar en la palabra de Dios. Lucas, un médico, un científico, un académico, se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Y su diagnóstico médico fue: estamos delante del Hijo de Dios. Estamos delante de la palabra de Dios. Tú puedes responder a la palabra de Dios con fe. Así de sencillo. Puedes responder con fe, puedes creer. Qué lindo cuando Zacarías, cuando el ángel le habla a Zacarías, Dios le dice a través del ángel: no tengas miedo, Zacarías. Lo llama por su nombre. Dios ha oído tu oración. Dios guardaba silencio, pero estaba presente. Si alguien siente que Dios está guardando silencio en su vida, abra la Biblia y el silencio se acaba. Si alguien siente que Dios está tratando con la incredulidad en su corazón, puede estar seguro de esto: Dios oye su oración. Dios había cerrado su boca, pero nunca cerró su oído para escuchar la oración de su pueblo. Y Dios estaba al mismo tiempo atendiendo los eventos mundiales, enviando al Mesías y atendiendo los asuntos personales de una pareja que no podía tener hijos. Dios está involucrado en ti, en tu necesidad, y lo sabrás si respondes con fe a la palabra de Dios. El ángel le contesta a Zacarías. ¿Y qué le dice? Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. ¿Has tenido la sensación cuando lees preguntas en la Biblia que alguien hace una pregunta, pero que Jesús le contesta otra cosa totalmente distinta? Que Jesús ignoró su pregunta y le dice algo diferente, pero si te estaban preguntando esto, porque esos son momentos en los que tienes que enamorarte de la Biblia y escudriñarla para saber qué quiere decir Dios. Zacarías pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y el ángel le dice: yo soy Gabriel. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Ah? Gabriel se había parecido al profeta Daniel. Gabriel es mensajero de Dios. Hay 2 ángeles a los que la Biblia les da nombre: Gabriel y Miguel. Gabriel, el ángel mensajero; Miguel, el ángel guerrero o protector. A los demás ángeles no se les da nombre. Así que él le dice: ¿sabes cómo puedes estar seguro? Porque vengo de la presencia de Dios, porque Dios me habló, porque Dios es quien me envía a decirte. ¿Tú cómo puedes estar seguro de que tu vida saldrá bien? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu familia será salva? ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios se manifestará a tu vida? Porque fue Dios quien dio la palabra, porque la palabra es de Dios. ¿Cómo puedo creer en la palabra de Dios? Conociendo al Dios de la palabra. Y te das cuenta que es un Dios confiable. Y tan bueno es Dios que la respuesta no fue: ok, como no creíste, entonces ya no te doy bebé. Se lo doy a alguien que sí tenga fe. Y hay gente que habla así de Dios. Es que Dios no te bendice porque te falta fe. Como si nuestra fe estuviera por encima de los planes y la soberanía de Dios. No, Dios decide igual hacer lo que había definido que haría: darle un hijo a Zacarías y a Elizabeth. Pero decide resolver la incredulidad de este hombre. Verso 20. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar. Dios habla y deja mudo a Zacarías. ¿Qué significa esto? Hay que tener reverencia frente a la palabra de Dios.
no es un juego. Lo que la palabra te dice, la palabra dice, esposos amen a sus esposas, tengan en alta estima la fidelidad conyugal, no es un juego. Búrlate de la palabra, dale la espalda a la palabra y verás lo que puede sucederte. Me hace temblar cuando veo personas en mi trabajo, personas que conozco, que se alejan de Dios o que hacen su vida a su manera y le dan la espalda a Dios, y cómo Dios después los deja quedar en vergüenza, saca todo a la luz, su vida se desmorona. Me hace temblar y decir, wow, Dios, debo tomar en serio tu palabra. No se juega con tu palabra. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Y mira, ¿qué significa que haya dejado sin palabras a este sacerdote? Varias cosas. Primero, Dios ha guardado silencio por 400 años. Así que Dios ya estuvo callado mucho tiempo. Ahora es hora de que el hombre guarde silencio. Cuando tenemos la palabra de Dios, sobran las palabras de los hombres. Yo podría pararme aquí a contarte historias o hacerte reír, pero tú saldrías vacío. Esto no va a transformar tu vida. Solo la palabra de Dios va a impactar tu familia, va a marcar el curso de tu vida. Por eso venimos acá a predicarte la palabra de Dios. ¿Quién necesita palabras humanas cuando tiene la palabra de Dios? ¿Qué más significa? Significa disciplina. Dios está disciplinando a Zacarías. Zacarías es un predicador, es un sacerdote. Y dejar sin palabras a un sacerdote es como dejar sin Nintendo a un adolescente o sin celular, ¿no es cierto? Dios está disciplinándolo y está diciéndole, vas a aprender a valorar el privilegio que tienes de hablar mi palabra. Voy a resolver tu incredulidad. ¿Tú puedes imaginarte en cuántos líos se metió Zacarías quedándose mudo? ¿En cuántos líos se metió? Él salió después del lugar santo y el pueblo lo estaba esperando para que pronunciara una bendición. ¿Qué les pudo decir? Nada. Pero lo más tenaz no es eso. Lo tenaz es cuando llegó a su casa y su esposa le preguntó, mijo, ¿cómo le fue en el trabajo? Y él, ¿y usted por qué no me habla, Zacarías? ¿Qué pasó? ¿Usted con quién estuvo, Zacarías? ¿Usted por qué está tan callado? ¿Puedes imaginarte los problemas en los que se metió este hombre? ¿Qué pudo hacer Zacarías? Le pudo escribir quizá, no, mija, se me apareció un ángel. Se le apareció un ángel y usted no le creyó. Usted no fue capaz de decirle a Zacarías que queremos un hijo hace tanto tiempo. Usted sí es el colmo. ¿Por qué no? La próxima vez me llama a mí. Dígale, espera un momentico, señor ángel, ya le llamo a mi señora. Viene y me trae y yo hablo con él. ¿Puedes imaginarte los líos en los que se metió Zacarías por estar mudo? Qué increíble. Pero Dios es bueno. ¿Sabes que mudo no solamente significa mudo, sino sordo mudo? Si analizas el original, te das cuenta que es sordo mudo, y sobre todo lo confirmas cuando posteriormente nace el bebé, nace Juan, le quieren poner de nombre Zacarías y le preguntan a Zacarías qué nombre le ponen. ¿Y cómo le preguntan? Por señas. ¿Para qué le hacen señas si él puede escuchar? No, es que no podía escuchar. Le hacen señas y él decide escribir. Así que puedes saber, aun si estás en disciplina, no sé acá si hay alguien que Dios está disciplinando y está tratando en su vida. Puedes saber que Dios disciplina, pero Dios tiene misericordia. Dios es bueno. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios metió a Zacarías en líos con su mujer al dejarlo mudo, pero tuvo misericordia y lo dejó sordo para no escuchar la cantaleta. Dios es bueno. Gloria a Dios. ¿Cuánto? No, mentiras. Ay, me metí en problemas. Mayra está por acá. Perdón. Mentiras. Dios es bueno. Dios es bueno. Bendito sea Dios. La historia avanza. Después de que se aparece a Zacarías, el mismo ángel se aparece a María. Bueno, Zacarías regresa a casa, su esposa queda embarazada por obra y gracia de Zacarías. Y 6 meses después, el ángel se aparece a María y le hace el anunciamiento de Jesús. Y para María es más fácil creer. Y una de las razones por las cuales es más fácil creer para María es porque ya su prima estaba embarazada. Ya están pasando milagros, ya Dios está obrando. Para María es fácil creer. Eso significa que tus dificultades, tus problemas, tus retos, Dios los va a usar para inspirar a tu familia a creer. Para ellos va a ser más fácil creer. Tus hijos crecerán y dirán, mi papá afrontó este problema con fe, con oración. Yo creo que Dios va a hacer algo. Va a ser más fácil para otros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bendito sea Dios. María queda embarazada. María va a visitar a su prima. Cuando llega María en el vientre de Elizabeth, salta Juan el Bautista. ¿A cuántos les salta el corazón cuando ven a Jesús, cuando saben que Jesús está cerca, cuando abren la palabra de Dios? Y entonces Elizabeth le dice, dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá.
La Biblia tiene misterios y nunca sabremos si esto lo dice Elizabeth. Dichosa tú que has creído, para felicitar a María o para echarle un vainazo a su esposo. Dichosa tú que has creído, no como otros que no creen. ¿No es cierto, Zacarías? Vio a María, ella ni siquiera es sacerdote y ella sí pudo responder. ¿Cómo usted no pudo hablarle al ángel? Bueno, démosle un poquito de espacio ahora a los hombres y ahorita nos desquitamos. Esperen y verán. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Los teólogos ponen este título en la Biblia, el Cántico de María. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fue tanta la felicidad, fue tanta la dicha, fue tanto el gozo, que las palabras no eran suficientes y tenían que cantar. María empezó a cantar de gozo. Mi alma glorifica al Señor. Estoy seguro que los de Disney, los de las películas de Disney, se copiaron de la Biblia. Cuando has visto que están hablando en una película y empiezan a cantar, yo te quiero llevar, ¿sí?, a un fantástico mundo. Eso se copiaron de la Biblia, porque fue la Biblia la que primero puso a María a cantar de alegría, de gozo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Esto te va a pasar a ti si respondes con gozo a la Biblia. No vas a poder hablar, te tendrás que tirarte de rodillas y adorar al Señor y decir: gracias, gracias por este trabajo, gracias por cuidar a mis hijos, gracias por sanarnos, gracias por la iglesia, gracias, Señor, cuán bueno eres. Pero si respondes a la Biblia con gozo, con gozo. Hay tanta gente que se alegra por tantas cosas. Ganó Colombia, maravilloso que gane Colombia, me encanta, pero no puede compararse el gozo que produce en nuestro corazón tener una promesa de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios. Ya vamos a terminar. Vamos a mirar cómo más respondemos a la Biblia. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Bueno, finalmente, 3 meses después del encuentro con María, nace Juan el Bautista. Nace Juan el Bautista. Increíble. Dios guardó silencio 400 años. Zacarías tuvo que guardar silencio 40 semanas. Dios intenta decirnos algo. Qué interesante. Cuando por fin nace su bebé, la costumbre es ponerle el nombre del papá o de algún familiar, ¿cierto? Pero los demás, las personas que están allí dicen: ¿pero por qué le van a poner ese nombre si no hay nadie que se llame Juan en su familia? Entonces le preguntan al papá. Zacarías pidió, verso 63, Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. ¿De dónde sacaron este nombre? Era el nombre que el ángel había ordenado. El ángel había ordenado, Dios había ordenado que así fuera. Zacarías estaba teniendo un acto de obediencia. No basta con tener fe, no basta con tener reverencia y no basta con alegrarte. Tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Hace 10 años Dios me dio una palabra que decía: Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Wow, yo tuve fe en esa palabra. Yo creí. A mí me dio reverencia esa palabra. Qué increíble. Si me alejo del pecado voy a alcanzar misericordia. Dios va a restaurar mi vida, mi hogar. Yo me alegré. Pero lo más importante, vas a obedecer. Te vas a alejar del pecado. Quien encubre su pecado jamás prospera. Lo vas a confesar. Quien lo confiesa y se aparta, te vas a apartar. Vas a obedecer. Ese es el reto que quiero dejarte hoy. Vas a obedecer la palabra. Vas a vivir en obediencia. ¿Qué ordena la palabra? Congregarte. ¿Qué ordena la palabra? Diezmar. ¿Qué ordena la palabra? Ser fieles. ¿Qué ordena la palabra? Servir. Las promesas que te da la palabra de Dios, si las comparas con lo que la palabra pide de ti, es increíble, es muy poco. Debes confiar, debes obedecer y debes vivir la palabra de Dios. Quiero contarte muy personal cómo Dios me dio esta palabra. Hoy hace 8 días, el domingo, al final del día, estábamos en casa. Yo estaba agotado. Los domingos son días extenuantes para nosotros. Y al final del día ya quería desconectarme de todo. Estaba recostado. Y a mi esposa le entró el bichito del aseo. Hay un bichito que está dando, un virus que hay por ahí, del aseo.
Entonces hay que hacer aseo, y claro que es importante, y hay que hacer aseo, pero a la hora que el bicho pique. Entonces el bicho picó y yo ya me quería dormir. Y mi esposa es una mujer virtuosa y es una mujer muy juiciosa. Así que ella empezó a organizar cosas. Y yo mientras tanto estaba acostado. Y el Espíritu Santo me estaba incomodando, diciéndome: tú acostado y tu esposa está haciendo aseo. Entonces yo dije: reprendo esas voces extrañas que me hablan. Solo creo la palabra de Dios. Y el Señor siguió insistiéndome: ¿por qué no te paras y ayudas? Qué difícil. Entonces, porque a veces hay que poner a prueba la veracidad de la profecía. Entonces yo pregunté: bueno, si mi esposa me dice que sí, pues entonces sí. Entonces, amor, ¿quieres que te ayude? ¿No es cierto que no? Y ella sabiamente dijo: no, tranquilo. Cuando tu mujer te diga que no ayudes, es para que te pares ya y lo hagas y no preguntes. Ah, qué difícil. Entonces, sabía que tenía que hacerlo. Ella me dijo: no te preocupes. O bueno, sí, ayúdame con unas fotos que hay que editar, un trabajo que teníamos que hacer. Ok, yo cogí el computador y... no, mentiras, no me había parado todavía. Estaba todavía recostado pensándolo. ¿Algún hombre le pasa eso? Que hay que hacer algo y se queda más tiempo de lo normal. No lo haga. Cuando su esposa le da una opción para ayudarle, hágalo rápido, porque si se demora le da una tarea más difícil. No, mentiras, amor, ¿por qué no me ayudas a recoger estos cables? Y no, ¿por qué no me paré rápido? Yo quería quedarme mudo. Señor, como Zacarías, déjame sin palabras en este momento. Qué difícil. Me molesté y fallé. Le hablé mal a mi esposa. Le hablé mal, no digo una grosería, Dios nos guarde, o le alcé la voz. Jamás nos permitimos algo así en casa. Pero le hablé como sé que está por debajo del estándar de Cristo. Cuando tu estándar es Jesús, cuando tu estándar es la palabra, cualquier cosa por debajo de eso debe encender las alarmas. Pero al fin, ¿qué hago? ¿Edito las fotos o recojo los cables? Ella me miró y no contestó nada, se dio la vuelta. Si tu esposa no te contesta, hermano, estás en problemas. Ponte a orar, finge que un ángel te dejó mudo, sordo. Ya pide una tablilla y escribe algo, haz algo, porque estás en problemas. Fui tan osado. Cuando uno está en problemas, la embarra y ya la sigue embarrando. Fui tan osado que en lugar de quedarme callado y recoger los cables y hacer las fotos, me enojé más. Le dije: te hice una pregunta, contéstame. No había planchas por ahí cerca para que asaltaran, nada de eso. No, yo me cercioré. Mis hijos me estaban mirando. Y Juan Daniel, el menor. Dios bendiga a nuestros hijos. De la boca de los niños es la verdadera alabanza. Papi, ¿crees que así le habla un hombre cristiano a su esposa? Que un ángel venga y me deje mudo. Ahí ya quedé sin palabras. Y el niño siguió, así como yo soy osado para hablar, él también. Y dijo: no es que mi mamá no te quiera contestar, es que ella es la única que está haciendo aseo en esta casa. No miento, mi esposa es testigo. Esas fueron sus palabras. ¿Qué pude hacer yo? Sentirme como un cuero, arrepentirme, editar las fotos, recoger los cables, regañadientes. Y los recogí y organicé lo que tenía que hacer. Y en la noche reuní a mi familia y les pedí perdón. Hijos, perdónenme. Esposa, perdóname. No es así como quiero tratarte. No puedo engañar a la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Quisiera decir: me equivoqué, dije algo que no quería. No, eso es lo que hay en mi corazón: egoísmo, pereza, maldad. Ese sería yo si Jesús no viene a rescatarme. Pero así como Jesús interrumpió la historia de la humanidad para darnos un Salvador, así como Jesús vino a la familia de Zacarías y nos dio algo mejor, Jesús vino a rescatarme a mí esa noche. Y después de haber dicho palabras tan tontas y tan necias, ¿qué hace el Señor? Me da su palabra para hoy venir a predicarles. Qué increíble. Hay un principio extraordinario y es este: cuando Dios te deja sin algo, Dios te da algo mejor. Dios dejó a Zacarías sin palabras, y cuando él volvió a hablar, cuando su boca se abrió, él pudo decir palabras del cielo y quedaron registradas en la Biblia, las profecías, el cántico de Zacarías. Dios dejó a Elizabeth y a Zacarías sin un hijo y después les dio un profeta. Dios dejó a su pueblo
sin su palabra por 400 años y después les dio un Salvador, Jesús, la palabra hecha hombre. Dios te va a dar algo mejor si confías en Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.